Los desayunos de Capital. Vamos a ir con nuestros desayunos aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 11:06 de la mañana, pero antes les tengo que recordar que Radio Intereconomía convoca este año por primera vez los premios Radio Intereconomía. El objetivo es reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en que la economía ocupa un lugar importante, clave, debido a los grandes cambios geopolíticos, Radio Intereconomía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas, las empresas y las organizaciones que sostienen a nuestra economía. Estos galardones van a reconocer el trabajo en distintas categorías, en impacto, innovación, liderazgo, sostenibilidad, excelencia. Te invitamos a presentar las candidaturas en www.premios.intereconomia.com. Esto es Radio Intereconomía y ahí estamos lanzando los premios. Y mientras... ya Rubén se ha echado el segundo o tercer café de la mañana. ¿Tú o no? Uno y medio. Uno y medio. Uno y medio que vale. Luego afecta mucho para la hora de la siesta. Bueno, estamos esperando al siesting. Es que si no, el día se le hace muy Al menos largo. esta primera semanita no hay que empezar piano. Bueno, primera semanita para algunas. Lo dice con rintintín. Entonces llevamos un mes y una semanita, entonces ya estamos adaptados al curso nuevo, al colegio, ya hemos gastado el primer uniforme del año. Así que café y medio. Nada, ánimo. Café y medio. Ánimo. Y con ese café y medio miramos a la banca. Hoy Susana, que también empieza nuevo curso, y vamos a hacer radiografía de cómo está el sector financiero, y lo vamos a hacer mirando a los retos que tiene por delante los próximos meses, como es impuesto a la banca, como el aumento de la inflación, como la subida de los tipos de interés, la posibilidad de que las economías entren en recesión. Eso cómo afecta a la banca. Se lo vamos a preguntar a don José Luis Cortina, que es el presidente de la consultora Neobantas. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Susana y Rubén. Un placer. Y gracias por invitarme este ratito. En este nuevo curso, de los nuevos retos que he puesto yo ahora mismo sobre la mesa, ¿cuál es el que, o a lo mejor usted añade alguno más, cuál es el que más puede afectar al sector financiero? Indudablemente los tipos de interés, es decir, que el capítulo tipo de interés afecta de lleno a la línea de flotación positivo y negativo. Tiene, como toda moneda, tiene dos caras, pero es el eje del sector financiero. Luego hay otros muchos, como has mencionado, Rubén, ¿no? Y que iremos, me imagino, desgranando en esta conversación a continuación. Pues ya que ha hablado usted de los tipos de interés, empezamos por ahí, don José Luis, si le parece. ¿Qué puede tener de bueno y qué puede tener de malo? ¿Cuál puede ser el impacto positivo y el impacto negativo de la subida de tipos por parte del Banco Central? Sí, la subida de tipos, como bien es sabido, está al alza. Estamos en un momento en que los bancos centrales, tanto en Europa como en el resto del mundo, y en la FED, en el americano, están subiendo el Euribor, están tratando de contener una inflación que se ha disparado. Ese tipo de interés, tiene una componente claramente positiva para los bancos. El banco lo que hace es prestar dinero, y por prestar dinero cobra un tipo de interés que en los últimos 10 años ha estado prácticamente a cero, e incluso negativo en este último periodo. Por primera vez, desde hace, repito, 10 años, se pone en una posición positiva, y eso hace que los préstamos que dan los bancos, las hipotecas, los préstamos consumo, etcétera, etcétera, pues puedan disponer de un margen superior que el que han tenido en este último periodo. Eso es un aire fresco brutal para la banca, y ya se ha empezado a ver, pero en los próximos entrega de resultados que tendremos a final de este año y el próximo año, eso se reflejará. Pero como todo el tipo de interés, y que el tipo de interés va muy vinculado, en este caso particular, a la inflación, que se ha disparado, en este caso particular, esa relación inflación-tipo de interés hace que el capítulo inflacionario esté afectando también a la vida económica, tanto de particulares como macroeconómica y de empresas. Y eso tiene la otra cara de la moneda.
Es decir, podemos ir entrando gradualmente en un proceso de no crecimiento, incluso de recesión, de crecimiento negativo, y eso tiene un impacto negativo para la banca, porque la banca obviamente vive de prestar cosas. Si no te piden y no puedes prestar, pues ahí juega en tu contra. Por tanto, como todo en la vida, es un balance. Hay cosas que van en un sentido, cosas que van en el sentido contrario, y de lo que se trata es, y los bancos es lo que tratan de hacer en estos momentos difíciles, de balancear. Y por lo tanto, ya comentaremos, pero ¿cómo lo tratan de hacer? Pues con prudencia y con imaginación. Podemos, no sé si anticipar, pero al menos temer que esa subida de los tipos de interés, esa subida del Euribor, que ha hablado usted ahora, pueda, por ejemplo, afectar a las hipotecas. ¿Usted cree que puede haber una menor demanda que pueda afectar al mercado inmobiliario? O que hay un aumento de la morosidad, tanto por parte de las familias como por parte de empresas. Ambos aspectos. Si os parece, os respondo a los dos, Susana y Rubén. Por un lado, de cara a la hipoteca, yo lo que observo son dos aspectos. Por un lado, lo que sí hay ya se ve, es decir, es una tendencia a contratar la hipoteca a tipo fijo. Es decir, el que tiene que comprar una casa, pues no quiere arriesgar, y lo que antes se animaba durante los últimos años a unas hipotecas a tipo variable, se está volviendo a velocidades de vértigo a hipotecas de tipo fijo. De tipo fijo, porque dice, bueno, pues oye, pago quizá algo más vis a vis al tipo actual, pero es que nadie sabe lo que va a pasar con los tipos, etc. Y duermo tranquilo. Ese es una componente, pero recogiendo un poco el punto también de Susana, la hipoteca vive también de un entorno macroeconómico que, si entramos en un periodo recesivo, que se está hablando ya de una cierta recesión, eso hace que la gente que quiere comprar casa igual no la compra ahora. Es decir, y se juntan dos cosas. Uno, no la compra porque efectivamente el entorno macroeconómico te dice, oye, no tienes dinero, tienes otros gastos, tienes otras cosas, y dices, oye, no es el momento de comprarte una casa, salvo que tengas la necesidad imperiosa de hacerlo, indudablemente. Y dos, se une el tema de decir, caray, es que si compro una casa los tipos de interés son muy altos o están siendo muy altos, y aunque vaya a una hipoteca de tipo fijo, es alta, o puede ser alta, y creo que a futuro igual las cosas vuelven a como estaban antes. La combinación de ambos temas, mi hipótesis es que la hipoteca se va a detraer un poco. Es decir, ahora ha habido como un boom, pero mi hipótesis es que en los próximos 2 años veremos un cierto estancamiento, no creo que haya un disparo de hipotecas. Y aumento de la morosidad, porque ¿cuál fue el máximo de morosidad que llegamos a marcar en la anterior crisis? Sí, fue en diciembre del 2013 y fue 13,7. Una burrada. Una barbaridad. Y ahora estamos en el 4 y pico. Por debajo, es decir, que en la última cifra que se tiene, os puedo decir, porque ayer me preocupé de mirarla, es 3,8. Ha estado, pero es como tú subrayas, Susana, es que en los últimos años, en el último periodo, la morosidad ha estado terriblemente baja y sostenida, y estaba en el entorno del 4 o 5%, es decir, que el último periodo, los últimos 2 años, prácticamente ha peloteado entre 4 y pico, 5%, y no sobrepasaba el 5%. Son cifras absolutamente extraordinarias, si se quiere, desde el punto de vista de morosidad. Y todavía estamos arrastrando una situación de morosidad que para mí empieza a ser ficticia. Y desde mi punto de vista, al menos, yo preveo que pronto vamos a empezar a observar una morosidad al alza. ¿Eso puede hacer que la banca tenga que llevar a cabo, por ejemplo, más provisiones, que se tenga que proteger de alguna manera, o no va a ser para tanto? Yo estoy convencido que va a tener que empezar a hacer provisiones ya. De hecho, si observáis y si analizáis los datos de la banca americana, los últimos informes correspondientes al primer semestre, toda la banca americana subió provisiones y, de hecho, bajaron beneficios. Es decir, en los resultados que presentaron a primeros de julio, y me estoy refiriendo a todos, desde JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America, los grandes americanos, todos provisionaron, porque en América se va un poco por delante. Daros cuenta que el FED ya había subido los tipos de interés, es decir, la FED apretó la economía, y ya la gran banca americana, ya en el cierre del primer semestre, puso provisiones y bajó beneficios. Pero, oh sorpresa, la bolsa se lo vio en positivo, porque observó y subieron todos los valores de banca americana, a pesar de que dieron beneficios menores que lo que se esperaba. Pero se vio una acción proactiva, en la línea que estás apuntando, Rubén, una acción proactiva de
percibir que el futuro no va a ser fácil. Y por lo tanto hay que tomar medidas desde ya. La banca española, yo estoy convencido que en este cuarto trimestre todos harán un guiño a las provisiones. Tienen que cerrar con buenos resultados por motivos distintos en cada entidad, pero el capítulo de provisiones estoy seguro que se empieza a activar. En ese futuro cercano, José Luis, la banca se enfrenta también a ese impuesto, aparte de los beneficios. ¿Eso qué impacto puede tener? ¿Cómo le puede llegar a afectar? ¿Hasta dónde? Vamos a ver, el impacto ya se ha hablado un poquito. Aparentemente, todavía no se sabe muy bien el porcentaje con el que van a premiar o que van a castigar al margen de interés y más comisiones. Pero va a ser del orden del 5%, 4,8%, en torno al 5%. Un cálculo muy rápido es, bueno, si el montante total de ingresos por intereses más comisiones en un Caixa se sitúa en torno a 8.000 millones, pues aplicamos un 5%, pues estás hablando de 400 millones, redondeando en el caso de Caixa. En un Santander o en un BBVA puede estar entre 300, 250, 300 millones. Pero a mí me gustaría subrayar dos cosas de este impuesto. Por un lado, claramente es discriminatorio, porque solamente aplica a aquellas entidades que tienen un montante total de ingresos por intereses más comisiones de más de 800 millones. Punto número 1. Y no entran las entidades que no tienen licencia, que hay muchas ya. Las fintech no tienen licencia. Las grandes tech tampoco tienen licencia bancaria. Este colectivo de entidades no van a estar afectadas por este tipo de impuesto. Y tampoco las entidades pequeñas. Por lo tanto, el primer mensaje que yo quiero lanzar sobre este impuesto del gobierno, oye, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero en primero es discriminatorio. Y el segundo es contraproducente. Y me voy a explicar en lo de contraproducente porque cuando se lanzan este tipo de cosas uno no se da cuenta de las implicaciones que tiene. Y la implicación fundamental tiene una implicación directa en la banca, que es que determinados participantes de la banca a los que les afecte este impuesto van a ver mermada su rentabilidad. Y al ver mermada su rentabilidad, esos objetivos que tenían ellos de sostenibilidad, de alcanzar un techo de rentabilidad que al menos tiene que ser el del 10%, para ser sostenibles, les hace que no lleguen a ese nivel con la velocidad que ellos pensaban. Y eso de cara a las propias entidades. Por lo tanto, sus objetivos de alcanzar determinados niveles de rentabilidad se van a posponer en el tiempo. Pero luego tiene una implicación macroeconómica que no somos conscientes. Las entidades financieras son muy relevantes en el tejido macroeconómico de una sociedad. Si tú tienes una sociedad en la que estás mermando una pieza de ese puzzle económico, a término lo vas a sufrir. A término tú vas a ver que las empresas, tu tejido industrial, igual no tiene todo el flujo de dinero que necesitaba para hacer nuevas inversiones. Tú como particular, igual la banca no te da los recursos que tú necesitas o las facilidades que tú necesitas para determinados gastos. ¿Por qué? Porque se cierra y por lo tanto haces que este impuesto, que yo lo puedo entender desde el punto de vista de decir, oye, se necesita unos dineros y vamos a tratar de sacar un dinero también de la banca, pero que no sea discriminatorio y que se tenga en cuenta las implicaciones por si acaso. ¿Y al cliente cómo le afecta? ¿Ustedes de los que piensan que lo va a terminar pagando el cliente de banca o no? Vamos a ver, se dice mucho de que no, pero la banca de alguna forma tendrá que decir, bueno, pues te cargo un poquito más en las comisiones o te pongo 5 puntos básicos más en ese préstamo consumo. Es decir, es muy fácil terminar volcando al cliente último, sea particular o sea empresa, los aspectos de incremento de costes que tú tienes como entidad. Pero eso lo hacemos todos en mi propia empresa. Si yo tengo un incremento de costes, pues tratamos de... No todo, sí, pero tratas de decir, bueno, es que a mí me cuesta, y la gente lo termina entendiendo. Es decir, que en estos momentos que vivimos esta etapa inflacionista tan enorme, y cuando vas al mercado a comprar, pues tú eres consciente que a ese frutero le cuestan más las cosas, y dices, bueno, pues hasta...
Lógico, ¿no? Hemos comentado cómo al sector le está afectando el entorno de subida de tipos de interés, de desaceleración económica, los impuestos que ha aprobado el gobierno, pero hay también otro elemento que ha mencionado y que ha pasado de puntillas, que es el tema de los nuevos competidores, las fintech, pero también otros grandes jugadores, no sé, como por ejemplo un Orange Bank, que han salido ahora al mercado. ¿Cómo está afrontando la banca tradicional esa nueva competencia? Tenemos ahí también grandes neobancos, ¿no? Sí. Bueno, por refrescar un poco la memoria a la audiencia, aparte de las grandes tecnológicas, las que se están metiendo desde hace ya tiempo en el mundo financiero, pues son Apple y Amazon, por decir dos, que están todos tenemos el Apple Pay, y en Amazon, pues Amazon tiene mecanismos para pagar lo que tú compras. Pero yendo más a las fintech, nombres que empiezan ya a sonar, pues está en UK está Revolut, que suena el nombre de Revolut, o el nombre de N26 en Alemania, o el nombre de Klarna en Suecia, o el nombre de Robinhood en la parte de Estados Unidos. Son nombres que ya empiezan a estar en la boca de todos, etcétera. ¿Dónde se han metido estas entidades? Si observamos un poco, en estos últimos 5 años han emergido tecnológicas, llamémosle fintech, porque están solamente centrados en el mundo financiero, como tecnológicas, se meten en parcelas donde había poca transparencia de cara al cliente último, mucho volumen. Eso hace que una empresa tecnológica de repente ve que hay una oportunidad de margen importante porque no había transparencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a todo el capítulo de pagos de las tarjetas de crédito, que uno no sabe cuando paga una tarjeta, no sabe los dineros que hay por detrás. Nosotros no lo vemos mucho, pero los que sí lo ven son los comercios, que son los que terminan pagando el plus cuando tú pagas con tarjeta. O cuando haces cambios de divisa, es decir, cuando cambias de dólares, de euros a dólar o lo que sea, ese es un mundo que siempre ha estado muy oculto. Tú no sabes lo que te cobraban por cambiar euros a dólares. De repente te cobraban un X% y no sabías si era mucho, poco, no, porque era... O cuando compras acciones, todo el tema de brokers, pues es como un mundo oculto. Ahora ya se empieza a poner. Entonces, en esos terrenos las tecnológicas se mueven como pez en el agua y han comido mucho terreno a la banca. El último número que existe es que en Estados Unidos por lo menos han rascado más de un 5% de los ingresos de banca, que es una burrada de dinero, en Estados Unidos. Todo este perfil de empresas tecnológicas que han emergido a la sombra de la falta de transparencia, con herramientas tecnológicas que tienen muy poco componente de infraestructura de coste, pero sin embargo llegan a la masa de clientes de forma muy rápida. Y además con planteamientos de coste importantes. Con lo cual es muy, muy interesante y por tanto sí que han entrado. Sin embargo, si me dejas terminar una cosita, hay un cambio de escenario. Los tipos de interés han subido, por tanto, estas entidades ya no consiguen dinero tan barato como antes. Y dos, las reglas de juego empiezan a cambiar. Se les empiezan a poner reglas de juego. En una frase, por terminar, don José Luis, entonces el horizonte se ve más claro o con más luces o más sombras. Vamos a ver, a corto plazo yo lo veo oscuro para la banca, porque todos lo vemos oscuro en cualquier sector que lo veamos. A medio largo plazo yo soy positivo con la banca, por 3 cosas. Han hecho ya sus reestructuraciones, hablo de banca española, directamente. Sí. Han hecho ya sus reestructuraciones, por tanto, están en una posición ya de costes más ajustada. 2, están trabajando en un modelo de negocio terriblemente ya avanzado, como es la omnicanalidad y el tratamiento de datos. Todavía tienen que hacer mucho, pero ya lo tienen perfilado, están trabajando en ese eje. Y 3, un poco lo que hemos hablado antes, la competencia la están ordenando los reguladores. En el punto están poniendo reglas de juego a estas fintech, etcétera, etcétera. Lo seguiremos analizando y entendiendo con su ayuda. Don José Luis Cortina, presidente de Nevantas, gracias como siempre por su visita. Un auténtico placer. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Susana, Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.